Vendedor de periódicos acaba convirtiéndose en uno de los mejores magos de la historia. Bienvenidos a una vida increíble, una vida de ilusiones y una vida de magia. Bienvenidos a la vida de Howard Thurston. A los 17 años empezó a estudiar medicina y cogió un tren camino a Filadelfia y de camino paró en una ciudad llamada Albany y se enteró de que había un espectáculo de magia de un chavalito que bueno, en su momento ya era famoso y se llamaba Alexander Herman. Hemos hablado de él en este canal. Fue a ver el show de magia de Alexander Herman, se enamoró de él, de su estilo, de la magia, de todo, y a partir de ahí dejó la medicina, se metió en un circo y actuando en ese circo, bueno, digamos que empezó a tener bastante éxito, ya no solo él, sino toda la producción, y actuaron para gente muy importante como emperadores de China, Japón, Austria, gente muy importante a nivel social en todo el mundo. Y en el año 1900 hizo y estrenó su primer big show, su primer show grande con ilusiones propias o no, pero una producción mucho más grande, y se comenta que estuvo más de 3 años sin actuar en otro lugar, solamente pensando en ese show de Londres. Hizo una jugada un poco sucia, un poco rara, y fue hacer una audición con Leon Herman, que era el sobrino de Alexander Herman. Le hizo un truco y le sorprendió. Leon Herman admitió que le había sorprendido, y entonces a partir de ahí Howard Thurston se puso el nombre del hombre que sorprendió a Herman, pero no era el gran Alexander Herman, que ya era una eminencia en cuanto a la magia, sino que era el Leon Herman, que no era malo, el chaval hacía bien, pero no era el maestro, ¿no? Pero bueno, él se puso el nombre del hombre que sorprendió a Herman. Le dio cierta popularidad, le dio cierto nivel, y hablando de algunas ilusiones que tenía por ahí Thurston en su repertorio, hacía una ilusión llamada la levitación de la princesa de Karnak, o Karnak, ya no sé, que es una ilusión que no es ni de Thurston, ni de Kellar, ni de Herman, es de hecho de Maskelyne, pero todos estos la hacían. Pero en palabras de Jim Steinmeier, que es un historiador de la magia, decía que la levitación de la princesa de Karnak en las manos de Howard Thurston era una obra maestra. Vuelve a Estados Unidos en 1907 y conoce a Harry Kellar. En su momento había una gran rivalidad entre Alexander Herman, Harry Kellar. ¿Quién era mejor, Herman o Kellar? Comenta, a ver, ¿quién te parece mejor? Hemos hablado de los dos. Yo creo que Kellar. A mí estoy un poco más a favor de Kellar, no sé por qué, pero me da la sensación, después de haberlos estudiado, de que Kellar tenía ahí una presencia un poco más de maestro, ¿no? No sé. Conoce a Harry Kellar, un Kellar ya medio anciano, a punto de retirarse, y Kellar lo denomina como su sucesor. Y el día 16 de mayo de 1908, en el Forest Theatre de Baltimore, Harry Kellar le entrega el manto a Howard Thurston, y ese manto lo convierte en el sucesor de Harry Kellar y en el sucesor de una dinastía bestia de magos clásicos, que ahora te voy a contar una cosa muy interesante sobre esto. Después de la retirada de Harry Kellar, Thurston siguió haciendo su show. Hizo un show llamado Thurston Kellar, en el que incluso en los propios carteles ponía Howard Thurston y arriba ponía el sucesor de Kellar, ¿no? Y ya lo ponían ahí como un poco de reclamo publicitario. Y el show se llamaba Thurston Kellar porque Thurston realizaba 5 ilusiones de Harry Kellar, otras que eran propias y tal, pero hacía un show con 5 ilusiones de Harry Kellar y tuvo mucho éxito. Algunas de las ilusiones brutales que hacía Howard Thurston en sus shows eran una desaparición de coches con mujeres y una desaparición de un piano con el pianista. De hecho, podéis ver aquí los carteles que ponían en su momento, son carteles realmente súper interesantes. Ahora no tendrían mucho sentido, pero en su momento eran carteles súper llamativos, que te estaba diciendo el tío en el cartel que iba a hacer desaparecer a un pianista, o que iba a invocar al demonio, o que iba a hacer aquí barbaridades, y te lo dice, ¿no? Y ahora es una cosa que no estamos tan a favor de revelar lo que va a pasar en el show, sino que ponemos un tráiler, la gente, creamos ahí la expectativa y la gente va. Pues antiguamente era al revés. Ponían directamente lo que iba a pasar. Decía, mira, voy a hacer levitar a una persona, mira, voy a hacer desaparecer un piano con un pianista, un coche lleno de mujeres, ¿no? Esto es interesante. Y hablemos del manto, hablemos de los magos clásicos, porque desde Alexander Herman se creó una tradición en la que al pasar un manto te conviertes en el mejor mago clásico vivo, digamos, ¿no? Empezó Alexander Herman, se lo dio a Harry Kellar a Thurston, Thurston a Dante, Dante a Lee Gravel, y Lee Gravel a un mago que es uno de mis magos favoritos, que se llama Lance Barton,
que es el que posee actualmente este manto, es el mejor mago clásico vivo. Y imagino que, bueno, que Lance Barton tendrá que dárselo a alguien que vaya a sucederle, ¿no? Que vaya a seguir esa tradición del mago clásico, sí. Que por cierto, Lance Barton no está para morirse, que el hombre está muy bien, pero es el que ahora mismo tiene ese manto. Y esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero estamos hablando de todos estos nombres son realmente maestros. Hemos hablado de Alexander Herman, de Kellar y ahora de Thurston. Seguiremos hacia abajo en esta escalera y probablemente el siguiente caso que analicemos será el de Dante. Volvamos a Howard Thurston. En el año 1931 anuncia su retirada, pero se marca un Pedro Sánchez o un Xavi y dice que no, que era broma, que al final que sigue. Y siguió como 5 años más o por ahí. Siguió como 5 años más o así en una idea que no tuvo tanta fuerza y tanta potencia con la magia porque vino la aparición del cine, entonces era un poquito más complicado ir a ver un show en directo porque el cine era una cosa muy nueva que estaba ahí, era muy interesante. Intentó combinar la magia con el cine, salió bien, lo que pasa es que la magia era cada vez menos protagonista en sus espectáculos. El día 20 de marzo de 1936 a Howard Thurston le da un derrame cerebral y con 66 años, un poquito después, muere el día 13 de abril de 1936, prácticamente un mes después, y dejó su legado al gran Dante. Y como digo, Howard Thurston es uno de los mejores magos de la historia. Estamos hablando de un hombre que cambió en cierto modo la historia de la magia, presentaba las cosas con mucho humor, mucha gracia, una presentación diferente. Y bueno, para muchos historiadores, para mucha gente, Howard Thurston es pues uno de los mejores magos de la historia, el mejor de su época, decían. Porque, a ver, sinceramente, la época de Thurston es posterior a la de Kellar. Para mí la generación de Kellar, Herman, Houdini, estaban todos estos ahí. Estamos hablando de mucho nivel. La de Thurston es justo la siguiente porque cuando conoce a Kellar, Thurston era jovencito, igual tenía 20, 30 años. Y Kellar ya era un anciano, ¿no? Entonces es la siguiente generación, sin duda, el mejor mago de su época y de su generación. Y estos son los 3 aprendizajes que yo saco de haber estudiado un poquito la vida de Howard Thurston. El primero es uno que llevo ya viendo un patrón en todos los casos que estoy analizando, y es que prácticamente en todos los casos hay un momento en la vida de un chavalín en el que va a ver un show y se enamora. Es decir, vas a ver un show, no sabes qué te encuentras, o sí, pero vas y te enamoras. Hay algo que te cambia la vida de ese momento y a partir de ahí todo el mundo, todos los casos que estamos viendo son casos en los que les cambia la vida prácticamente eso. Empiezan a estudiar magia, empiezan a ser más conscientes de lo que quieren, de cómo van a hacer eso, ¿no? Y eso es muy guay, es muy importante, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque al final yo soy una persona que actúa y sinceramente no sabemos hasta qué punto podemos ser influyentes para una persona que nos está viendo desde el público, ¿no? No sabemos quién nos está viendo. Igual está en el público el próximo Houdini, el próximo Thurston, el próximo Kellar, quién sabe, ¿no? Entonces el aprendizaje y la moraleja está en esto, en que lo que hagamos hay que hacerlo bien. Como mago que actúa es importante que todo lo que hagamos en escena intentemos en la medida de lo posible cuidarlo lo máximo porque no sabemos hasta qué punto una persona podemos influir en una persona para que se meta en el mundo de la magia y que sea el próximo gran mago. Entonces ese es un aprendizaje muy interesante, hacer las cosas bien, básicamente. Porque si no se crea un poco el efecto contrario. Tú haces una chapuza y la gente eso lo va a ver, entonces está viendo que no es una cosa limpia, entonces la magia automáticamente pilla un mal nombre, ¿no? Segundo aprendizaje, el marketing. De nuevo, el marketing, y ya lo he comentado antes, la diferencia de marketing entre antes y ahora, ¿no? Antes te ponían el cartel y te decían, oye, que va a hacer desaparecer un piano y una persona colgada con un piano. Y ahora mismo no, nos limitamos a hacer unos carteles y una cosa y luego ya esperamos que el público venga. Pero sinceramente en su momento los espectáculos probablemente eran más multitudinarios que ahora. Eran otros tiempos, por supuesto, pero esta diferencia entre el marketing del siglo XX, del siglo XIX a lo que tenemos ahora mismo es interesante. Y el tercer aprendizaje es que al final todo se está basando en los clásicos. Hemos hablado de la levitación de la princesa de Karnak y es que todos los grandes magos la han hecho, pero al final Thurston fue capaz de ser un máster de verdad, de ser un maestro y de realmente conseguir la excelencia en esa ilusión, una ilusión que no era suya ni de su antecesor ni del anterior, sino que era además que la de hace mucho tiempo, pero consiguió hacerse un maestro de esa levitación. Entonces el aprendizaje es coge un clásico y hazlo
cambia algo, apórtale tu visión, apórtale tu gracia, tu toque, tu estilo, tu lo que sea, y podemos tener una obra de arte basada en un clásico desde hace tiempo. Hasta aquí la vida de Howard Thurston. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado, coméntame algo, comenta la palabra cartel y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y suscríbete. Anda. Chao.